buenos días, el tema de hoy es libres de culpa. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, 21 al 24. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Libres de culpa. ¿Cómo encontraba yo en esta palabra? ¿Cuántas veces el enemigo nos culpa a usted de alguna circunstancia, situación, deseos, pensamientos, sentimientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, circunstancias que Dios nos permite vivir a diario, pero también circunstancias en las cuales muchas veces nos metemos? De pronto por hablar mal de alguien, de pronto por confesar algo que no debimos haber dicho de otra persona, de pronto involucrarnos en conversaciones que nos edifican, de pronto entrar en situaciones en las cuales la persona como que está ofuscada, pero como que queremos guiarla, orientarla, pero llegamos a un momento en el cual nos ofuscamos igual con la persona. Y entra la culpabilidad, y entra esa culpabilidad, y cuando miro yo acá en la palabra, que en lo que dice la palabra, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Ese hombre interior, cuando ya hemos sido reformados en Cristo Jesús, lavados con la sangre de Cristo, ese hombre interior anhela servirle al Señor, anhela hacer la obra de Dios, anhela servir a otros, guiarlos y orientarlos en el camino del Señor. Pero hay esa ley, es que dice acá, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Una mente renovada, ya es la palabra, pero cuando viene la culpabilidad, el enemigo es muy astuto, muy sagaz, en el cual le mete pensamientos de culpabilidad. Usted no debió hablarle a esa persona así, usted no había pensado eso de esa persona, usted no había dicho eso de tal persona, usted no había actuado de tal manera, y como que esa ley automáticamente empieza a doblegar la voluntad y entra la culpabilidad, y una culpabilidad en la cual el enemigo, por eso le digo, es muy astuto, muy sagaz. Por eso es tan importante que usted y yo discernamos qué es lo que el enemigo viene a trabajar en la mente, porque hay personas en las cuales los hace sentir culpables, pero les doblega la voluntad. Por eso dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué ha hecho de pronto usted en sus miembros? De pronto cosas que haya cogido o haya hecho en sus cosas, en sus manos, en otras cosas y lugares incorrectos. Haya ido usted de pronto o hasta haya metido en un lugar donde no debía ir. Viene la ley en su mente y lo ata. Viene y lo doblega. Y viene y lo hace sentir culpable. Como dicen algunos, como dice la palabra, miserable. Por eso es acá la palabra dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque en el espíritu anhela servir al Señor, pero ve que ese cuerpo lo quiere llevar al pecado, a la culpabilidad. Y es esa culpabilidad en la cual hay muchas personas que viven con esa culpa. Viven con la culpa porque de pronto vieron algo incorrecto, como que le dieron cabida en la mente, y de pronto alguna persona que el Señor sacó del pecado, de pronto la pornografía, y de pronto vio una imagen y la imagen la dejó divagar en la mente. Y la dejó divagar en la mente, y como que el enemigo vino y lo doblegó, el espíritu le doblegó la mente, y entra a sentirse culpable y como que se siente miserable y como que no hay. Así encontró yo esta palabra, que era lo que habló el apóstol Pablo, cómo se sentía miserable, porque él con la mente quiere servir al Señor, con el espíritu quiere anhelar servir al Señor, pero como los miembros quieren hacer otra cosa, pero también la mente, como el enemigo la trabaja y juega en su astucia para podernos doblegar en los pensamientos. Pero ¿cómo podemos hacer para librarnos de todo, libres de la culpa? Y ese libre de culpa es que usted y yo debemos discernir cuando viene el enemigo y cuando no. Por eso cuando encontramos en la palabra cómo el enemigo fue tan astuto y pudo doblegar la voluntad a Eva, cuando le dice, con que Dios te ha dicho que no comerás del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, ya ahí la puso a dudar, con que Dios te ha dicho, y la puso a dudar y dudó y comió del fruto del árbol prohibido. Por eso es que el enemigo nos quiere hacer sentir culpables. Y dice, no le veo de malo. Entonces yo pienso que eso pensaría Eva, bueno, no le veo nada malo con comer del fruto prohibido. Le doblegó la voluntad. Y así trabaja el enemigo, es muy astuto. Por eso cuando yo miraba esta palabra encontraba, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ese es el mal que venimos precisamente de Adán y Eva. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Cuando oramos, clamamos, nos gimimos delante de la presencia del Señor, nos humillamos delante de la presencia, derramamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor, leemos la palabra y nos sentimos renovados. Pero llega un momento que el enemigo nos encuentra como distraídos, dispersos, y que automáticamente entra el enemigo y doblega la voluntad. Por eso dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y es ese pecado donde el enemigo viene y entra y obra a través de la mente para doblegar la voluntad de la persona y lo lleva cautivo.
ya que nuestra alma lucha en sí misma con una batalla, esa batalla que para librar ese cuerpo de muerte. Pero ¿cómo nos podremos librar de esa plaga de pronto para que nos pueda dar la alegría y encontrar esa paz, esa seguridad? Encontramos como él lo dice, inclusive en el mismo 7:25 lo habla, dice... En el mismo capítulo 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es ahí con la mente. Si la mente está fortalecida con la palabra, si la mente discierne cuando el enemigo está atacando, no tiene cabida para la culpa. Por eso les digo, hay personas en que el enemigo viene y les ataca los pensamientos y les doblega la voluntad. Oiga, pero usted ayer venía alegre y contento, ¿cómo está? No, hermano, es que esta situación, no, es que esto es lo que me está pasando con mi esposa, ni lo que está pasando con el negocio, con mis hijos, no, y ese ministerio, no, este liderazgo, no, y esos discípulos, no, y es que usted viera ese trabajo, y es que ese jefe. Oiga, pero usted ya hablaba totalmente diferente, y mire cómo está usted. Entonces le entró la culpa y la aceptó. Y la culpa entró a trabajar en la persona y le empezó a doblegar los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Entonces, cuando la culpa quiere apoderarse de una persona, entra y pone en la cabeza y de una almohada y empieza a declarar y a confesar, a obrar en la persona, doblegando la voluntad. Pero como inclusive en la misma palabra encontramos la respuesta que nos dice el Señor en Romanos 8:1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo estamos en los caminos del Señor, buscamos la presencia, buscamos el conocimiento, buscamos la palabra, buscamos la revelación, buscamos la verdad a través de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo, no debe haber ninguna condenación. Pero si usted anda alimentando la carne, los pensamientos, las frustraciones, las dudas, las luchas, los temores, la ansiedad, la depresión, todo lo que el enemigo viene y le ataca a usted, hay condenación. Entonces viene la culpa. ¿Por qué? Porque hay la culpa. El trabajo, no los negocios, no la esposa, no los hijos, no el ministerio, no el liderazgo, no estas finanzas, no esta salud, no este gobierno. Y empieza usted a hablar acorde a las frustraciones que el enemigo le ha divulgado la voluntad en su mente. Por eso el tema hoy es libres de culpa. Pero por eso le digo, debemos discernir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios, cuando viene el enemigo. Por eso cuando encontramos la palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y si no hay libertad es porque no está el Espíritu, está el enemigo obrando en su mente, en su corazón. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo andamos conforme al Espíritu, no hay condenación, ya que el enemigo viene a doblegarnos, ya que si de pronto en algún momento pasó por su mente un pensamiento, un sentimiento, un deseo en el cual el enemigo intentó doblegarle la voluntad, entienda que no es de Dios, es del enemigo, porque lo está haciendo sentir culpable. La trampa que el enemigo trabaja para engañarnos, pero también para llevarnos a esa obligación en el pensamiento, los sentimientos, y es esa culpa. Y primeramente trabaja en primera persona. Soy culpable, no, porque a veces es que si no hubiera hecho esto, si no hubiera hablado, si no hubiera pensado, si no hubiera ido a tal parte, si no hubiera hablado con tal persona, y automáticamente trabaja con la persona haciéndolo sentir miserable. Por eso cuando encontramos ahí que dice Pablo en la palabra: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y es precisamente esa lucha entre la carne y el espíritu, y por eso debe prevalecerse el espíritu. Pero por eso, vuelvo y le digo, debemos discernir cuando es el enemigo, pero cuando es también el Señor, libres de culpa. Por eso que si usted en algún momento entró en ese pensamiento, ese sentimiento, es ahí donde usted y yo debemos doblegarnos delante de la presencia del Señor, porque tenemos abogado, a Jesucristo, el cual es justo y nos hace libres para celebrar que la ira de Dios no pesa sobre los hombros nuestros, sino es el Salvador que nos dio libertad a través de la cruz de Calvario y nos da paz y seguridad. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos cómo es nuestro obrar, cómo es nuestro actuar, cómo es nuestro pensar diario, para que el enemigo no venga y nos doblegue la voluntad, ya que trabaja el enemigo en ser culpable sin sentirse culpable, que debería ser a la ignorancia, ya que puede ser culpable de pronto de violar alguna ley, algo que usted no debió haber hecho, pero viene el enemigo y le doblega la voluntad y lo hace sentir culpable, pero también lo hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque algo que usted ignoraba, no sabía, pero que usted doblegó, usted incumplió esa ley, y automáticamente el enemigo lo hace sentir culpable, lo hace sentir miserable, como estamos leyendo la palabra. Pero la culpa es un hecho en el cómo un sentimiento viene y se apodera de la persona. Es posible que usted y yo podamos sentirnos culpables ante una situación, pero también sentirnos culpables sin ser culpables. Y eso obviamente es porque el sentirse culpable, sin duda, todos hemos experimentado
esta condición, que nos sentimos culpables sin ser culpables. Algo que lo acusó otra persona a usted, pero usted no tuvo la culpa de eso, lo que dice la otra persona, usted no tuvo nada que ver, pero usted viene y se siente culpable y no sabe cómo responder ante esta circunstancia, esa situación. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué lo va a responder? Pero ¿cómo me viene a ultrajar a mí? ¿Cómo va a hablar mal de mí? ¿Cómo va a decir estas cosas de mí si yo nunca dije eso, nunca hablé? Y se siente culpable. O sea, automáticamente entró el enemigo y le empezó a doblegar la voluntad. Por eso el tema hoy es libres de culpa. Y podemos ir a la escritura, cómo podemos encontrar la respuesta que el Señor nos da libres de culpa. Por eso ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, todos los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso hoy lo oro, le clamo, le pido al Señor que nos declare entendimiento, pero que sea el Espíritu Santo dándonos esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa firmeza, esa convicción, esa determinación, que no hay culpa, ya que la culpa fue clavada y cancelada tras de la cruz de Calvario y somos libres de cualquier culpa en Cristo Jesús.